acompañarnos en la mañana de hoy, donde tenemos otra de las conferencias que tenemos aquí periódicamente. Esta serie que se está llevando a cabo tiene que ver con cómo visualizamos nuestro futuro. Anteriormente habíamos comenzado con una conferencia que describía en un marco bien amplio nuestra historia como humanidad, y esa historia tiene de hecho alrededor de 13.5 billones de años, y entonces fuimos someramente a través de toda esa historia, el desarrollo de la vida humana, la evolución del ser humano, y miramos un poco hacia el futuro, qué era lo que de ahí en adelante podíamos a lo mejor tratar de adivinar qué iba a ocurrir. De ese marco bien amplio pasamos hoy a un marco más reducido, que es en términos geográficos nuestra isla de Puerto Rico, y en términos de tiempo una década, 10 años. Aquí yo no los veo todos muy bien, pero me parece que ustedes son de la generación de los milenios, mayormente. Yo no, pero los estudiantes que están aquí tienen que ser de esa generación de los milenios. Y esto va dirigido precisamente a esa generación para que pensemos cómo va a ser esta isla nuestra en un periodo que alguien podría decir que es corto, 10 años, pero que van a haber unos cambios tan y tan revolucionarios y tan rápidos que ahora casi no podemos entenderlos. Después de eso, hoy va a ser una visión general, y entonces entramos en esa visión específica de nuestra infraestructura física, nuestra infraestructura humana y la infraestructura política, tratando de ver en ese periodo de 10 años qué podemos esperar, qué podemos aspirar, qué queremos que Puerto Rico sea en ese periodo de 10 años, que va a ser muy diferente a lo que es hoy en día. Por lo tanto, esto no va dirigido a que se aprendan datos o fechas o evidencias, o sea que los que tienen libretas pues guárdenlas, que solamente lo que yo quiero es estimular que piensen sobre alguna de estas cosas. El pensamiento sobre este escenario que nos ha tocado vivir ahora, y posiblemente tratar de adivinar ciertas posibilidades futuras. Y como dije, va dirigido a ustedes, a los milenios, porque yo estoy seguro que ninguno de ustedes había nacido cuando llegó la televisión a Puerto Rico. Si yo le hablo de VHS, me miran como si estuviera hablando chino. Si yo le digo, si ustedes saben lo que es un disco, lo más seguro que me digan, sí, un hard disk o algo así. No, un disco de vinil que se ponía en una tocadora de disco que daba vueltas y reproducía la música. No saben lo que le estoy hablando, ¿verdad? Pues eso, y yo también sé, eso en 10 años va a hacer lo mismo. En 10 años usted le va a hablar a personas que no van a recordar lo que está ocurriendo ahora. Y quiero entonces enmarcar esto en el concepto de los cambios. La única constante importante en la historia es que todo cambia. Esto viene de un libro que se llama Homo Deus, que precisamente mira la evolución del ser humano hacia el futuro, de Homo sapiens a Homo Deus. Eso lo discutimos la conferencia anterior, así que no entro en detalles sobre eso. Al Gore, que es una persona, fue vicepresidente de los Estados Unidos, pero una persona que se ha distinguido por su interés en el ambiente, en los cambios climáticos y en el futuro, nos dice lo siguiente: existe un claro consenso que el futuro emergente será extremadamente diferente. Esas palabras, extremadamente diferente a cualquier cosa que hemos conocido en el pasado. Es una diferencia no de grado, no es que es mayor o más intenso, no, sino de clase. Es una diferencia no cuantitativa, sino cualitativa, diferente totalmente. No hay periodo de cambio previo que se asemeje remotamente a lo que la humanidad se apresta a experimentar.
Quiero que piensen en eso, porque yo sé que a veces estamos en el día a día y es importante que esta generación de los milenios sepan que esto va a cambiar tan rápidamente que usted va a tener que mirar hacia el futuro para poder prepararse para enfrentarlo. La naturaleza del cambio tiene muchos componentes. Uno es económico, una economía global integrada, las comunicaciones electrónicas mundiales, un nuevo balance de poder político que se está comenzando a efectuar ahora, las ciencias y tecnología de la vida, lo que se puede hacer con la tecnología relativo a la vida. Un dato curioso que solamente le voy a dar: por 3.8 billones de años, que es el tiempo que ha existido vida en este planeta nuestro, 3.8 billones de años, ha habido una regla que nunca se ha alterado, que toda célula, los seres vivientes se componen de células vivas, toda célula viene de una célula anterior. Piensen en eso. Cada uno de ustedes y yo tenemos alrededor de 1 trillón de células. Todas esas y todas las que han existido en esos 3.8 billones de años siempre siguieron la regla de que venían de otra célula. Hasta ahora. El ser humano, hay un inventor, Craig Venter, logró de un programa en una computadora y dándole los elementos específicos, no como una célula ya, sino como elementos específicos, crear una célula que no provino de otra. Piensen ustedes solamente en eso. Creación de vida nueva que no viene de vida anterior. Eso es algo que ustedes estarán viviendo en su generación. Ese poder es un poder que nadie, no solamente hubiera pensado que lo podía tener, sino que sonaba como fantasioso. Desarrollo de un nuevo balance entre el poder de la humanidad y los sistemas ecológicos. Estamos viendo ahora muchos de los efectos de la intervención humana en nuestro planeta, en nuestro medio ambiente, y cómo vamos a manejar eso va a cambiar también radicalmente. La rapidez de los cambios, porque si bien es cierto que la naturaleza de los cambios va a ser significativa, la rapidez es extraordinaria. Veamos esto. Cada 2 días creamos más contenido. Eso quiere decir, aquí para efectos de esta aseveración, información. Creamos cada 2 días más de la que existía en toda la historia de la civilización desde los romanos hasta el 2003. Piensen en eso. Cada 2 días. Lo que por siglos se creaba como nueva información. Hoy hay 2.8 millones de blogs y más de 128 mil millones de emails diarios. No podemos casi ni reconocer qué significa eso. 500 millones de tweets al día, 6.000 tweets por segundo. Cada segundo, 6.000 tweets. Sobre 2.000 millones de usuarios de Facebook. Facebook puede considerarse, los miembros de Facebook, que es el país más grande del mundo. Así que ustedes que están en Facebook son parte del país más grande del mundo. Sobre 3.000 millones de búsquedas de Google todos los días. Todo esto nos dice que vivimos en tiempos exponenciales. Si por mucho tiempo el progreso o el cambio de la humanidad casi era imperceptible, después empezó para el principio de los siglos XX, empezó a aumentar significativamente, pero en una línea casi recta. Cuando decimos que es exponencial, es que en vez de ir subiendo paulatinamente, va aumentando cada vez a una velocidad mayor. Así que le estoy describiendo eso para que sepan el escenario en que ustedes van a estar desarrollándose. Por lo tanto, podemos decir, cuando hablamos que vamos a mirar el futuro, podemos decir que tenemos la capacidad de predecir el futuro. Pues ese mismo libro nos dice lo siguiente: nadie puede absorber todos los descubrimientos científicos recientes. Nadie puede predecir cómo estará la economía global dentro de 10 años, no 100 años, 10 años. Y nadie tiene idea de hacia dónde nos dirigimos con tanta prisa. Y como ya nadie entiende el sistema, nadie lo puede detener.
Así que lo que tenemos que hacer es aprender a cómo manejarnos en ese ambiente tan rápidamente cambiante. Mario Vargas Llosa describe en uno de sus libros el pensamiento de Karl Popper sobre el futuro, y dice: el futuro no se puede predecir. La evolución del hombre en el pasado no permite deducir una dirección válida en el acontecer humano, no solo en términos históricos, sino también desde el punto de vista lógico. Aquella sería una pretensión absurda, pues, dice Popper, aunque no hay duda que en el desarrollo de los conocimientos influye la historia, no hay manera de predecir por métodos racionales, la evolución del conocimiento científico. Y llega a su conclusión: por lo tanto, no es posible anticipar el caso futuro de una historia que será, en buena parte, determinada por hallazgos e inventos técnicos y científicos que no podemos conocer con antelación. O sea, no sabemos cómo va a ser, en esencia, ese futuro. Y si no sabemos, pues entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Pues nuestra tarea es prepararnos para poder ajustarnos a esos cambios dramáticos que vienen. Y entonces, quiero presentarles un concepto antes de empezar a hablar específicamente sobre Puerto Rico. El Puerto Rico del 2028, esos son 10 años que le dije, ese es el marco de 10 años. No es predecir el futuro. Lo que sí podemos hacer es una aspiración que nosotros visualizamos como que sería posible, probable, hacia donde queremos ir. Y ese es el concepto del moonshot, y les voy a explicar brevemente lo que es eso. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. If we shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival, on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first before this decade is out, then we must be bold. ¿Vieron lo que planteaba el presidente Kennedy en su alocución? Recuerden aquel momento cuando los rusos habían enviado ya unos satélites, el famoso Sputnik, y estaba todo el mundo muy aprensivo de lo que significaba eso. Y Kennedy se paró al frente de toda la nación y dijo: vamos a poner un hombre en la luna en una década. Y después le preguntaban: señor presidente, pero ¿cómo va a hacer eso? Vamos a poner un hombre en la luna en una década. Sí, pero ¿y los recursos? ¿Y dónde? Vamos a poner un hombre en la luna en una década. Ese es el concepto que yo quiero que entiendan, el moonshot, porque basado en eso es que vamos a estar describiendo ese Puerto Rico. Puerto Rico 2028 es nuestro moonshot, es nuestra aspiración, nuestra visión, como quieran ponerlo,
dentro de toda la incertidumbre que le he descrito hasta ahora. Si nosotros nos ponemos a evaluar qué tenemos que hacer, podemos empezar de la situación actual. Y aquí no voy a entrar en detalles porque creo que cada uno de ustedes puede contestar cómo usted ve el área de la salud o de la educación, energía, agua, son componentes importantes en nuestra sociedad puertorriqueña. Y entonces verán que hay una respuesta que tiene que ser inmediata. De hecho, en estos momentos, aquí en Puerto Rico, todavía como respuesta inmediata, tenemos lo que se está haciendo en respuesta al evento destructivo de un huracán. Y eso hay que atenderlo. No estoy diciendo que no hay que atenderlo, pero hay que también mirar si eso es suficiente o eso es lo único que tenemos que hacer. Una pequeña anécdota que en un ambiente académico pues la voy a hacer porque se refiere a un profesor de la Universidad de Harvard que estaba caminando en la orilla del río Charles en Boston, que divide Boston de Cambridge, donde está Harvard. Y ese profesor pasaba por allí todos los días. En una ocasión ve más adelante un joven que se tira al agua a salvar a alguien que se está ahogando. Y el joven va, lo coge, lo lleva a la orilla, lo salva. Tan pronto hace eso, ve que hay otra persona que se está ahogando, más o menos en el mismo lugar. El joven se tira, nada, lo recoge, lo salva y lo lleva. Y eso pasa 3 o 4 veces mientras el profesor se va acercando. El joven ya exhausto le dice al profesor: oiga, profesor, por favor, ayúdeme, que estas personas se están ahogando, ayúdeme a salvarlos. Y el profesor hace como suelen hacer los profesores. Y le dice: joven, no, yo voy a seguir río arriba para ver por qué la gente se está cayendo en el río. O sea que una cosa es la inmediatez que tenemos de resolver ciertos problemas, pero no podemos perder de mente las causas o las cosas a más largo plazo. Los cambios dramáticos. Cualquier idea diseñada para triunfar en el siglo XX está destinada al fracaso en el siglo XXI. Piensen eso. Nosotros nos referimos muchas veces, lo hicieron así, se hizo así, y puede haber sido exitoso. Pero en un ambiente tan cambiante, lo más seguro es que no sea lo exitoso que fue en el pasado. Tenemos que reinventar continuamente. Desarrollo, para que vean los cambios en proceso. Desarrollo exponencial de la inteligencia artificial. Para el 2030, las computadoras serán más inteligentes que los humanos. Ahora computan más rápido. Las computadoras ahora mismo le ganan a cualquier ser humano o a grupos de seres humanos hoy, en computación. Pero estamos hablando aquí inteligencia, que pueden tomar decisiones, que pueden aprender. Esa inteligencia artificial va a sobrepasar la inteligencia nata que tenemos los seres humanos. Los carros autónomos, ya ustedes han oído de esto, van a ser controlados por sus teléfonos, esa que ustedes tienen en sus carteras o en sus bolsillos. Serán no el tipo tradicional de un carro, será básicamente una computadora que le pusieron ruedas. Y eso es lo que va a transportarnos. Van a ser baratos y sin emisiones eléctricos. Estamos hablando de un periodo de 10 años. No estoy hablando del próximo siglo, 10 años. La gente vivirá más apartada de los centros urbanos. ¿Por qué? Porque las comunicaciones permiten que usted esté más lejos y pueda hacer muchas de las cosas que requieren ahora presencia física, usted la puede hacer a través de comunicaciones. La transportación también va a ser mucho más factible, más rápida, más segura, y se crea lo que es una nube humana. Ustedes saben lo de la nube, que para los, como es que la doctora Saray me decía que yo era un inmigrante tecnológico, digital, me decía que yo era un inmigrante, que yo soy un inmigrante digital. Ustedes son nativos digitales, nacieron con los conceptos digitales. Pues la nube humana es donde se almacena mucha de la información, digo la nube, the cloud, pero la nube humana
humana es que entonces usted va a tener personas que usted puede accesar a través de una nube que pueden estar trabajando con usted y están localizados en Afganistán o en Colombia o en Argentina, donde sea, a través de una nube que no requiere que estén en la misma oficina con usted. Energía accesible y barata para todos. Agua abundante y barata. Impresoras 3D accesibles. 70-80% de los trabajos actuales desaparecerán en 20 años. O sea, y esto para los estudiantes suena terrible, pero ustedes están aprendiendo cosas que no van a poder usar. Así que hay que prepararse a no solamente tener información, sino a cómo manejar los problemas, cómo pensar de los problemas y cómo solucionarlos. 70% de los humanos tendrán un teléfono inteligente y tendrán acceso a educación de nivel global de donde sea, de cualquier localización en el mundo. No van a tener que ir a un salón de clases específico, lo pueden accesar de cualquier parte del mundo. Y esos son los descubrimientos que estamos viendo ahora. Aquí hay algunos. Estos son los llamados self-driving trucks, camiones que van sin conductores. Ya están probándose. El taxi sin conductor ya se está probándose. Esto es una tecnología del MIT. Esto no es ni del futuro, eso es de ahora. En la robótica hay un taxi aéreo autónomo, de nuevo. Un taxi sin conductor, pero aéreo. Eso ya lo están experimentando en Dubái. Los terminales marítimos autónomos sin gente, sin personas. En China están desarrollando ya uno de esos. El dron agrícola, que va a eliminar el trabajo que mayormente hace el agricultor, el trabajo fuerte, lo van a hacer drones. No sé, drones suena como zafacón, pero no, es dron. Y entonces todo esto, esta inteligencia artificial, tiene riesgos globales. Los humanos y las computadoras se pueden convertir en una, por decirlo así, una bestia o un organismo híbrido. Ya tenemos algunas cosas que ocurren en nuestro cuerpo. Muchos de ustedes tienen aparatitos como este que les dice cuál es su pulso, cuántos pasos han dado, cuántas calorías han utilizado. Eso ya está, pero hay también tecnología que ya está disponible para enviar con solamente tocar una superficie en el reloj un electrocardiograma que va a la oficina de su médico instantáneamente. Hay reemplazo de extremidades. Reemplazo de extremidades. Ya ocurre ahora. Ya está integrándose el pensamiento al movimiento de esas piernas o brazos artificiales con el pensamiento. Ya está ocurriendo eso. La inteligencia artificial, básicamente, y ustedes los que saben de matemáticas y computadoras, es un algoritmo, es algo que le da instrucciones para que la computadora, la máquina, haga tantas cosas. Si ocurre esto, usted hace esto. Una cadena de algoritmos puestos todos en interrelación produce la inteligencia artificial. El rol del programador es dirigir el algoritmo a entrenarse por sí mismo. Es la diferencia grande, porque hasta ahora el programador es el que le decía, usted hace esto a la computadora. Ahora la computadora misma va a aprender y va a modificarse de acuerdo a las instrucciones que le dieron, pero también de acuerdo a los datos que le van entrando a ese sistema. Los bots que desempeñan trabajos automáticos a través del Internet. Ustedes han oído mucho de eso ahora con la cuestión del hackeo, de elecciones, etcétera, etcétera. De eso es lo que se está hablando.
son más rápidos y efectivos en las comunicaciones que los humanos. Usos positivos, motores de búsqueda, los search engines famosos. Ustedes, de acuerdo a sus datos, que cada vez que usted hace una llamada o compra algo en el internet, no sé si reciben, que le dice, mire, usted a lo mejor le interesa esto. Usted no pidió que le enviaran esa información. A lo mejor le interesa eso. ¿Y por qué creen que le interesa eso? Por el patrón que usted ha exhibido en el uso de ese sistema electrónico. Ustedes han oído del Google Assistant, de Siri, de Alexa, que eventualmente se convertirán en asistentes personales, que en vez de tener una secretaria o algo así, este asistente que puede ir con usted porque va a ser pequeño, y le puede contestar todas las preguntas o le puede dar direcciones, etcétera. O sea que eso es lo que ustedes van a estar enfrentando. El reconocimiento del habla humana. Ya para hoy, la máquina reconoce el habla humana al mismo nivel que los humanos. O sea, son tan buenos reconociendo el lenguaje como los humanos. Un error de dictado en menos de 5%, y las máquinas a tu alrededor van aprendiendo como tú te expresas. Eso ya existe. Yo lo veo en mi iPad, que a veces yo hablo y van reconociendo mejor la manera que yo hablo. La detección de fraude, que también se va a poder determinar mucho más certeramente. La salud, el juego entre el ser humano y la inteligencia artificial. Sensores como prendas de vestir, como dijimos anteriormente. También hay lentes, que son lentes inteligentes. Una serie de cosas que uno va a tener en su persona que va a conectar a uno automáticamente a todo este nuevo mundo. Monitoreo y diagnósticos accesibles por teléfono inteligente. Uno de esos ejemplos es el páncreas artificial. El páncreas es un órgano en el cuerpo que produce insulina. Los diabéticos tienen una deficiencia en la producción de insulina, y ahora, en vez de depender de nuestro páncreas orgánico, pues vamos a tener un páncreas que se mueve por inteligencia artificial. Eso no es del futuro, eso es ya, eso ocurre ya. Beneficios de todo esto es que van a haber trabajos mejores, diferentes, más excitantes, lugares de trabajo más seguros, mejores servicios de salud, menos barreras de idiomas. Hay ya traductores instantáneos. Usted le habla en un idioma y sale por el otro lado en el idioma que usted quiere entenderse. Nuevos instrumentos de enseñanza. Riesgos. La pérdida de trabajos tradicionales, como dije, 70% de los trabajos de hoy no van a existir. Privacidad invadida y desigualdad creciente. Instituciones tradicionales van a ir desapareciendo paulatinamente. El robosourcing, que es las funciones que hace un humano, se le da a las máquinas. Cambia la relación de los insumos de capital y trabajo. Debilita la posición de los trabajadores a obtener mayores ingresos. Surge el capital tecnológico y una inversión que aumenta la productividad y con el tiempo, como dijimos anteriormente, elimina trabajos. Ustedes lo están viendo ahora. Ustedes a veces llaman a un sitio para información y le contesta una máquina. Y le dice, oprima el botón tal si quiere esta información o lo que sea. Antes eso lo hacía una persona, ya no. Transformación sistémica a una economía entonces de menos empleo, que es uno de los retos grandes que vamos a tener en el futuro como sociedad. ¿Qué hacemos con menos empleos? Nómadas digitales son los que pueden hacer su trabajo de cualquier localización en el mundo. Antes, si usted quería estar en una fábrica de automóviles, tenía que ir a Detroit, Michigan o algo así, físicamente. Ahora usted puede ubicarse en cualquier sitio del mundo. Un cirujano tenía que ir a una operación a un centro de salud grande para hacer operaciones complicadas. Ahora se puede hacer robóticamente a distancia. O sea que eso permite o libera
al ser humano de localización. Puede estar donde quiera y puede hacer su trabajo. Y eso es lo que define entonces la nube humana. Esto es un libro que se llama The People vs. Democracy. Vamos a estar hablando mucho más de eso en otra de las conferencias, pero simplemente para que veamos cuáles son los efectos y de la magnitud de los cambios. Durante casi toda la historia ha habido poco crecimiento histórico. Eso es así en la mayoría de la historia del ser humano. En los 1000 años entre la fundación de Atenas y la invención del motor de vapor, el crecimiento económico promedio anual ha sido un modesto 0.1, no es 1, 0.1% a través de muchos siglos. Ese ha sido el crecimiento o el no crecimiento. El progreso económico casi nunca se dio a escala de una vida individual, o sea que uno nacía, moría y básicamente no había progreso económico. Solamente en el siglo XVIII el crecimiento económico llegó a ser una realidad vivida por un gran número de personas, pero había un problema. La mayoría de esas ganancias llegó a manos de los miembros más ricos de la sociedad. Sí hubo crecimiento económico, pero se concentró en la proporción más acaudalada. Y los tiempos de mayor crecimiento casi siempre coincidían con los tiempos de mayor inequidad. Hoy precisamente hay artículos en la prensa sobre la inequidad existente en Puerto Rico, que es de las mayores en el mundo, la inequidad. Eso es un problema que también, lo mismo que la ausencia de trabajos en el futuro, de empleos, la creciente inequidad es un reto que tenemos por delante, y específicamente la generación joven. También sucedió otra gran aberración de la historia humana, un periodo de igualdad económica sin precedentes. Para los años de 1960, la distribución de las riquezas se niveló considerablemente. La mayoría de los ciudadanos disfrutaba de una enorme mejoría en su nivel de vida a lo largo de su vida. En décadas recientes, el efecto combinado de un crecimiento lento y una desigualdad acelerada ha creado un estancamiento de los niveles de vida para grandes proporciones de la población. Muchos votantes ya no están dispuestos a creer que las estructuras políticas están de su lado, que es otra cosa que vamos a discutir en otra de las conferencias. Nosotros pensamos que vivimos en una democracia y que ese modelo es el modelo estable y que será así. Pues a lo mejor no. Tenemos que ver cómo estos cambios influyen en esos sistemas políticos y gubernamentales. Y volvemos al moonshot. Dana Montenegro describe lo que es este concepto. En un desastre como el que vivimos, estamos ahora hablando de Puerto Rico, donde la gente ha sido obligada a regresar a lo básico, existe la tentación de regresar a las cosas como eran antes. Si ustedes han visto que se cayó el tendido eléctrico, vamos a poner el tendido eléctrico de nuevo. Esa es la tendencia. Los líderes se sienten presionados a empujar las cosas hacia lo que se conoce y se entiende a reconstruir. Y aunque ciertamente necesitamos levantarnos y restablecer los servicios básicos, esto no es suficiente para el tamaño de nuestras ambiciones. Si solamente hacemos lo mismo que teníamos antes, entonces estamos retrocediendo, no estamos avanzando. En este desastre, estamos hablando del desastre del huracán María, tenemos la oportunidad de repensar, reimaginar y restablecer a Puerto Rico, de redirigirnos por un nuevo camino. El tamaño de nuestras ideas tiene que ser mayor que los retos que enfrentamos. O sea, no es meramente hacer lo mismo, no es meramente hacer como estábamos antes, no es meramente decir, bueno, aquello, pues podíamos vivir con eso, no. Es que los cambios mayores nos obligan a tener unas aspiraciones que son mucho más altas. No podemos simplemente hacer las cosas mejor y decir que estamos innovando. Tenemos que apuntar a la luna, el moonshot. Las grandes transformaciones, los grandes saltos en innovación conllevan una visión muy similar a la de Kennedy de llegar a la luna. Pero esa visión no puede ser prescriptiva. Debe definir un futuro que queremos alcanzar, a la vez que nos dé espacio para descubrir cómo los vamos a alcanzar. Una visión para Puerto Rico podría hablar de resiliencia, de ser un centro científico de calibre mundial,
de transparencia en el gobierno, de sistemas energéticos sustentables y renovables, de paridad en salud con las mejores naciones del mundo, la idea de establecer metas audaces, no las mismas de antes, que nos permitan el espacio para descubrir cómo las alcanzaremos. Y podemos ver esto como que estamos en medio de lo que sería una cuarta revolución. Una primera revolución agrícola, después una revolución científica más adelante, cómo manejamos los conocimientos, una revolución industrial, y ahora podemos entrar y conceptualizar esto como una nueva revolución, que es la que nos permite decidir cómo queremos vivir. Y quiero describirle una visión general. Esto viene de un libro, es ficción, esto no es real, es ficción. Se llama Origin, que es por el autor Dan Brown, que escribe mucho de este tipo de ficción. Y dice lo siguiente, pero yo creo que aplica a lo que nosotros tenemos que entender ahora. ¿Cuál es el futuro? Un futuro en el cual la tecnología sea tan barata y ubicua que borre el abismo entre los que tienen y los que no. Piensen sobre eso. El abismo, hablamos de la desigualdad creciente, ese abismo, que la tecnología nos permita reducir eso. Eso es nuestro moonshot, allí es que queremos llegar. Un futuro en el cual la tecnología ambiental les provea a miles de millones de personas agua potable, alimentos nutritivos y acceso a energía limpia. ¿Okay? No lo que teníamos antes, es agua potable, alimentos nutritivos y acceso a energía limpia. Un futuro en el cual las enfermedades se hayan erradicado, por lo menos muchas de ellas, gracias a la medicina genómica. Un futuro en el cual el enorme poder del Internet finalmente se utilice para la educación. Y ahí vamos a estar hablando en una próxima conferencia del concepto de la educación universitaria gratuita para todo el mundo que cualifique. Yo sé que cuando yo digo esas palabras me miran como si estuviera en la estratosfera, pero es posible ahora garantizar educación universitaria a todo el mundo que cualifique gratuitamente. Un futuro donde las líneas de ensamblaje robóticas liberen a los trabajadores de las tareas triviales y les permitan desenvolverse en campos más gratificantes que habrán de surgir en áreas que aún desconocemos. Pero sobre todo un futuro en el cual las tecnologías ya avanzadas comiencen a crear tal abundancia de recursos críticos para la humanidad que ya no exista razón para preocuparse por ellos. Si vemos hoy, ¿de qué nos preocupamos? Bueno, que tengamos energía, electricidad disponible, agua potable, transportación, etc. Este futuro, piensen esto en el concepto, porque yo sé que cuando Kennedy anunció que iba a la luna, muchos se quedaron como así, ¿cómo vas a llegar? Pues estamos describiendo dónde queremos llegar. El tamaño de las ideas debe ser mayor que el tamaño del reto. No podemos hacer solo un poco y decir que estamos innovando. Tiene que ser una idea como la de llegar a la luna. La innovación depende de atrevernos a pensar más allá de lo que parezca razonable. Y ese es el reto de esta generación de milenios, atrever a pensar más allá de lo que parezca razonable. Y durante las conferencias vamos a hacer básicamente un ejercicio, definir temas como energía, educación, vivienda, describir la visión de esa meta para el 2028 y posiblemente los instrumentos que nos ayuden a llegar. Un ejemplo, solamente un ejemplo, y vamos a hablar esto en otra conferencia mayor. Energía. La descripción de la energía para el 2028 podría ser una energía abundante y barata, accesible a todos, no contaminante, generación democratizada, el rol dual del individuo como consumidor pero también como productor, sistemas de distribución y transmisión locales, regionales, todos interconectados en vez de un sistema grande monopolizado, muchos sistemas pero que están interconectados.
Los elementos o instrumentos técnicos, la tecnología, energía renovable, energía por fusión. Esto está en desarrollo ahora, energía por fusión de hidrógeno. 1 gramo de hidrógeno con tecnología que pueda fundir esos átomos de hidrógeno, se convierten en helio y sueltan energía. En ese pequeño espacio pueden proveer energía para toda la ciudad capital de San Juan. En eso. Los científicos saben cómo hacerlo, cómo hacer esa fusión, producir energía por fusión de hidrógeno. Saben cómo hacerlo, pero todavía no saben cómo controlarlo. ¿Cómo saben cómo hacerlo? Pues mire, lo primero que hicieron fue que crearon una bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno básicamente está basada en ese principio. Se coge hidrógeno, lo une, lo fusiona, eso convierte hidrógeno, que es el átomo 1, a helio, que es el átomo 2, y suelta energía. Así es que sabemos cómo producirlo, no sabemos cómo controlarlo. Sabemos cómo hacer la bomba, pero todavía no sabemos cómo hacer la planta que va a generar la energía para utilizarse por las personas. Y también debemos desarrollar un marco legal, que siempre estamos atrasados, porque la tecnología se está moviendo mucho más rápido que nuestros marcos sociales y legales. Así que en las próximas conferencias vamos a enfocar en la próxima Infraestructura Física 2028. Ahí hablaremos de cuál es el moonshot, qué es lo que queremos que Puerto Rico sea en cuanto a energía, agua, transportación y comunicaciones. El próximo será dedicado a educación y salud, y finalmente infraestructuras políticas para el 2028, gobierno, estatus, desigualdad y, a final de cuentas, lo que necesitamos en nuestra sociedad es cómo podemos construir sociedades felices. La felicidad se convierte en la métrica que nos permite decir cómo las sociedades se van progresando o no. Así que todo eso trataremos de atender en las próximas conferencias. Un pensamiento: there is no such thing as a final frontier. Muchos han pensado que en un momento dado que hemos llegado al fin de lo que podemos producir. Pues no es así, eso se sigue moviendo la frontera. Y los dejo con el pensamiento. Se dice que un pueblo es una comunidad imaginada, comparte unas visiones, comparte unos conceptos, y por eso se puede organizar como un pueblo. Vamos a imaginar a Puerto Rico 2028 y ver cuál es ese pueblo. Muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario, observación, pregunta, si no, las dejamos para el futuro. Yo tengo una. Adelante. Sí, en términos de las 3 infraestructuras, ¿dónde usted ve a Puerto Rico más débil? ¿En la política? ¿En la...? Nunca me habían preguntado eso. Yo creo que estos son áreas de oportunidad. En cada una de esas áreas tenemos deficiencias. Por ejemplo, en la educación podemos decir que, hablaremos de eso después, que ese moonshot de Puerto Rico 2028 es uno donde la educación sea gratuita para todo el mundo desde el momento que nace hasta el momento que muere. Ese es el moonshot, eso es lo que quisiéramos tener. Es factible. Yo le estoy diciendo esto no como un cuento de ciencia ficción, es factible. Así que tenemos deficiencia ahora, sí, en educación, porque en Puerto Rico, por ejemplo, en la Constitución dice que la educación es un derecho, pero solamente educación primaria y secundaria. No habla de postsecundaria, no habla de primaria. Y lo que se plantea es que en 10 años nosotros podamos decir que en Puerto Rico
ese campo de educación es una oportunidad para todos desde que nacemos hasta que nos muramos. Ese es el moonshot. Gran deficiencia ahora relacionado a ese moonshot. Cuando vemos, por ejemplo, deficiencias en democracia, Puerto Rico tiene una deficiencia en democracia y en el futuro la organización que vamos a tener puede ser democrática o puede ser un nuevo modelo de cómo nos gobernamos. Tiene que mejorar esas deficiencias que tenemos ahora. O sea que yo no sé si podría especificar un área sobre otras. Yo creo que todas son posibles y que actualmente en todas tenemos grandes deficiencias. Muy bien, pues, sí, adelante. Nos queda ausente. Sí. Que estamos viendo la Tierra como un planeta de vida infinita. Y entonces eso nos coloca a nosotros al desconocimiento de qué puede ocurrir. Porque yo soy de los que pienso que la Tierra no es un lugar de vida infinita. O sea, vivimos por millones de años hemos estado aquí, millones. Pero yo pienso que la Tierra no va a tener vida infinita. La Tierra donde vivimos. ¿Cuál sería su opinión o en estas cosas de visiones? Porque pueden pasar muchas cosas. Bueno, usted tiene toda la razón. La Tierra, y yo podría decir más ampliamente el universo, posiblemente no sea infinito, pero tenemos que comprender que vivimos en un universo que se está expandiendo. Cuando yo hablé de 13.5 billones de años de la historia nuestra, comienza con el llamado Big Bang, que como los científicos llegan a esa teoría es como coger una película. Si usted coge una película y se está desarrollando, usted quiere ver cómo era el principio, le da reversa. Entonces los científicos dicen, el universo se está expandiendo a esta velocidad. Vamos a darle reversa a ver cuándo comenzó. Y ahí es que llegan todas las teorías del Big Bang. Eso establece algo que es correcto. Primero, y eso sin hablar de los conceptos de multiversos, o sea que empieza uno, termina otro, sale otro universo. Vamos a simplificarnos un poquito. Lo que significa que ese eje de tiempo es inmenso. No solamente de tiempo, imagínense ustedes, hoy en día vivimos en nuestra Tierra alrededor de 8 billones de seres humanos. Multipliquen eso por todos los años que han habido seres humanos y verán el número de seres humanos que han pasado por la historia. Son números astronómicos. A mí se me hace difícil poder comprenderlo. Pero lo que nos dice es que si bien es cierto todas estas cosas, lo único importante para cada uno de nosotros como individuos es bastante finito. Es finito. Yo podría decir que ahora para estas generaciones, pues vamos a decir que 100 años puede ser un marco de tiempo razonable. Así es que usted tiene razón, las cosas no van a existir para siempre, pero yo le plantearía que desde el punto de vista de cada uno de nosotros, de nuestra existencia, es más pequeño todavía. La Tierra va a existir, por lo menos previsiblemente, por muchos millones de años más. Pero nuestras vidas son más cortas. Eso también establece
¿cuál es nuestra responsabilidad? A lo mejor tenemos una responsabilidad general con todos los seres humanos en nuestro planeta, una responsabilidad general, pero la responsabilidad inmediata son círculos más pequeños que son los que están más cercanos a nosotros, que pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, los que interactuamos en los trabajos. Eso es el núcleo importante para cada individuo. Si no planteo, imagínense ustedes que ustedes estuvieran pensando, ¿cómo yo puedo influir en una historia que tiene billones de años, sobre 8 billones de seres humanos actualmente? ¿Cómo yo puedo? Es paralizante. Y uno tiene entonces que reconstruir una realidad reconociendo la magnitud de lo que hay, pero también limitando su responsabilidad de acción a un núcleo mucho más cercano. Podemos hablar mucho de eso si quieres. Bueno. Yo tengo otra. Sí. Es bien interesante su presentación. ¿Será posible que en Puerto Rico en 2028 se han resuelto muchos de los problemas tecnológicos, pero los sociales no? ¿Y cómo usted ve esa desfase entre lo social y lo tecnológico? Es que uno va de la mano de otros. Por ejemplo, problema social hoy es el trabajo, el empleo. Y si pensamos del empleo, hasta ahora, hasta recientemente, el empleo ha sido hasta cierto punto una esclavitud. Usted necesita empleo para sobrevivir. Usted trabaja para sobrevivir. En el futuro que te estoy describiendo, un futuro de abundancia, en esencia no habrá que trabajar para vivir. ¿Qué hace esto? Esto libera, porque hay cosas creativas, innovadoras, artísticas, que a lo mejor las personas quisieran hacer ahora, pero por la esclavitud del trabajo, pues no se les permite. Así que va a ser una nueva tela social, por decirlo así, y van a haber problemas sociales, pero van a ser muy diferentes. Muchos de los problemas que tenemos ahora, pues a lo mejor no parecerán problemas dentro de unos cuantos años. Por ejemplo, como humanidad nos estamos acercando a unas, por decirlo así, unas culturas globales, unos entendimientos globales, una realización de que muchos de los problemas sociales o tecnológicos o del planeta, de nuestro ambiente, son problemas que ya no se pueden resolver por un individuo o por un grupo o por un país solo. Son globales. La cuestión de contaminación, ninguna persona, ningún país puede resolverlo solo. Y requiere que en términos sociales entre el elemento de colaboración más que el elemento de competencia. Hasta recientemente la enseñanza había sido que usted se prepara para competir con los demás. Yo le planteo que socialmente en el futuro los más exitosos van a ser los que tienen la capacidad de colaborar mejor, no de competir, de colaborar. Si ustedes ven los productos ahora que se hacen, un avión de esos jumbo jets, no lo produce una compañía o un país. Son diferentes compañías y países que colaboran para producir ese producto. Así es que yo creo que los problemas sociales van a ser diferentes. No va a haber problemas de escasez, no va a haber problemas de hambruna, no va a haber problemas de falta de agua. Eso va a ser cosa del pasado. Doctor. Doctor, gracias por la presentación. No podría estar más de acuerdo con el tema de la visión y sobre todo la audiencia, los jóvenes que pues, en este momento me imagino que están inconformes, ¿no? Y ante la inconformidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Entiendo yo que tener una visión, una meta, es importantísimo. Vargas Llosa mismo decía, la literatura tiene un impacto fundamental porque te fuerza a pensar mejores cosas. Pero más allá de eso, tenemos una visión en Puerto Rico individual hacia dónde queremos llegar y más aún, tenemos una visión de país hacia dónde queremos llegar y si no la tenemos,
¿qué piensa usted que deberíamos comenzar a hacer para llegar a tenerla? Bueno, hay visiones y hay visiones. Yo podría contestar eso diciendo sí, hay una visión que presentan tales y tales personas, tales grupos. O sea que sí hay visiones. Si esas visiones son en consenso, no necesariamente. O sea, no creo que te podría señalar una visión de consenso, que es precisamente el reto que yo le estoy lanzando a los milenios, a los jóvenes. ¿Cuál es ese consenso que debemos llegar? Hay grandes diferencias que no quita que eso no pueda estimular a llegar a unos consensos, pero tampoco, como decía una de las citas, esto es inevitable. No necesitas una planificación a priori porque tú no sabes cómo se va a desenvolver ese medio ambiente. Un dato interesante para los estudiantes es que los que están estudiando un programa de 4 años, cuando se gradúen, y el profesor le está enseñando estas cosas, no quiero decir que los métodos no sean correctos, pero cuando se gradúen, 50% de lo que le han enseñado y aprendido ya está obsoleto. Usted está pasando 4 años y le estoy diciendo que cuando se gradúen, 50% de lo que aprendieron ya no sirve. Así es que si eso es así, ¿cómo uno busca esos consensos? Pues esta generación nueva no debe, porque ya tiene ese poder de concentrar en los conocimientos, en los datos, en la evidencia. Eso hay que usarlo. Pero eso está disponible. Usted tiene en su teléfono inteligente acceso a toda la información a través del mundo. Lo importante es que se aprenda a cómo pensar y cómo resolver problemas. Usted usa los datos, pero tiene que saber cómo utilizarlo y cuáles utilizar. Así es que visión de futuro, yo creo que lo que puede aportar la academia es precisamente este tipo de cosas, pero no creo que se puede forzar. Primero porque no sabemos cuál debe ser eso. Así que si solamente reconocemos que lo importante es el manejo, voy a usar una palabra, no es el conocimiento, sino la sabiduría de cómo utilizar los conocimientos. Es que no creo que, excepto en sociedades dirigidas, posiblemente no haya un modelo único de cómo desarrollarse. Bueno, pues muchas gracias, agradece y están invitados a las próximas conferencias cuando puedan.